Muy buenos días en este primer domingo del mes de febrero. Estamos gozosos de que hayan venido a participar en el servicio de esta mañana con el sacrificio de levantarse temprano y estar en la casa del Señor y darle la prioridad que Él se merece. Quiero agradecer a todos los que hicieron posible la BBS de esta semana que recién pasó. Yo sé que tuvimos grandes resultados, mucho impacto y yo sé que los niños no se van a olvidar del esfuerzo que ustedes han hecho en hacer esta semana memorable. Entonces, gracias y entremos al estudio de Primera de Juan. Ya hemos visto hasta ahora que comienza este libro, Juan, hablando acerca de las cosas necesarias para poder lograr gozo en nuestras vidas, ese gozo completo, más allá de lo que es alegría en el momento, más allá de lo que es placer en la carne, sino un gozo profundo que supera lo que es la parte carnal, la parte del alma, sino va directamente a la parte del espíritu. Y Juan nos da diferentes elementos necesarios para poder lograrlo, que menciona en versículo 4 del capítulo 1. Ahora, el día de hoy ya hemos tocado la identidad de Dios, hemos hablado acerca de nuestra propia limitación, nuestra humildad, qué se necesita para lidiar con pecado, qué se necesita para poder lidiar con lo que es el conocimiento de Dios, un conocimiento pleno, y ahora estamos avanzando con los obstáculos que cada cristiano va a enfrentar en su vida para lograr el gozo que Dios tiene designado a través de su Espíritu. Entonces, mientras estaba pensando en esta lección, en este mensaje, me llegó a la mente lo que era la historia de Diego Almagro y su progreso hacia la tierra de Chile. Se le había dicho que en Chile había oro, era un movimiento estratégico para tratar de sacar soldados de la región allá en el Perú, y se le hizo una promesa falsa de algo que no estaba realmente, porque no había oro en Chile, por lo menos no donde él lo encontró o donde él lo buscó. Pero los obstáculos que él tuvo para poder llegar y regresar, vemos la cordillera de los Andes, vemos el largo proceso, el largo viaje que era necesario tomar. Vimos o conocemos acerca del tema del frío que pasaron allá en las montañas, los incidentes en el territorio chileno, y si eso no fuera suficiente, el retorno a través del desierto de Atacama y los obstáculos que eso demostró ser en la trayectoria de vuelta. Y de la misma manera, nosotros como creyentes vamos a tener diferentes obstáculos en nuestro progreso, en nuestra peregrinación, cuando estamos haciendo lo que es correcto. Y capítulo 2 y versículos 7 al 22, si no me equivoco, nos va a dar aquellos elementos de obstáculos. Vamos a dividirlo en tres partes. Primeramente vamos a ver el tema del daño a través de rencor, el obstáculo que es tiempo y el obstáculo que va a ser distracciones. El obstáculo de rencor lo vemos en versículos 7 al 11 del capítulo 2. Entonces, si se unen conmigo, por favor, pueden tomar sus Biblias ya o pueden poner atención. La palabra de Dios dice lo siguiente: Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, como las tinieblas le han cegado los ojos. Y esa es la primera parte de lo que vamos a estar leyendo el día de hoy en nuestra escritura acerca del primer obstáculo. Entonces, el primer obstáculo vamos a estar viendo es el tema del rencor. Y la mejor manera de ilustrar lo que significa el rencor es entendiendo lo que significa rencor en la lengua española, ya en el castellano. Muchas veces lo hemos dicho, muchas veces lo hemos sentido, muchas veces lo hemos hecho nosotros mismos tener este elemento de rencor. Pero, ¿qué significa rencor? Entonces hice mi tarea de la parte etimológica y significa literalmente algo que vuelve a estar hediondo, ¿ya? El hedor, algo putrefacto, algo que vuelve a estar rancio, se podría decir.
Y muchas veces cuando nosotros permitimos aquellos sentimientos de dolor, de resentimiento, de molestia, de enojo, entrar dentro de nosotros, y la Biblia dice que no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo, dejamos que aquello que nos molesta empieza a hediondarse, podría decir, a ser putrefacto nuestra forma de ser, nuestra vida, nuestro caminar. Ya no somos aquel olor fragante ante el Señor, ya no somos gratos ante las otras personas, ya no somos una bendición a nuestra familia, sino somos una putrefacción a aquellos que están alrededor de nosotros. Eso es lo que produce aquellas molestias que nosotros no logramos superar. Y el texto acá en versículos 7 al 11 habla acerca de que aquel rencor, aquella molestia que tenemos con nuestros hermanos, nos ha cegado sin saber realmente dónde es nuestra dirección en la vida. Ya quedamos perplejos o perdidos en la manera de transitar en nuestro diario vivir. Y eso es lo que verdaderamente pasa en nuestra vida. Muchas veces yo he conocido personas acá en Estados Unidos, gente en Chile, gente de otros países, que han dejado que su enojo los controle y ya no están sirviendo al Señor como deberían. Ya no están gozándose la vida y llegan a un punto donde pierden su impacto porque se han cegado en su molestia, se han cegado en su enojo, se han cegado en su pasado y están deambulando en lo que una vez iban directamente al destino que Dios tenía para su vida, la trayectoria, el camino. Terminan ellos cegándose y están dando vueltas, como se podría decir, los judíos hicieron en el desierto por 40 años. Ahora, te hago esta pregunta: ¿alguna vez te has atravesado con alguien? Yo creo que todos nosotros, en un punto u otro en nuestra vida, se nos ha atravesado a alguien. Sea en nuestra familia, sea en el trabajo, sea algún vecino. Me acuerdo viviendo en un condominio una vez, tuve un incidente tras otro con el guardia que dejaba a la gente entrar. Y realmente llegó a un punto donde yo lo veía y prefería darme la vuelta por otro lado porque realmente no era grato estar ahí. Ahora, yo estoy seguro que puede llegar alguien a tu mente en este momento. Ese rencor te va a afectar en la manera en que tú puedas avanzar en la vida. Esa es la verdadera realidad. Lamentablemente, mientras más cercano es el dolor, mientras más cercano es la persona, mayor va a ser el obstáculo. Muchas veces puede ser alguien que vimos una vez. Una persona se nos atravesó en la calle o nos insultó en la calle. Prontamente se nos va el enojo. ¿Por qué? Ya nunca más vimos a la persona. Pero si es alguien cercano, esa persona o ese incidente o ese elemento te va a estar impidiendo el progreso que Dios quiere que tú progreses en tu diario caminar. La razón por la cual este punto es sumamente importante para nosotros en el tema de rencor, en el tema de aborrecer, ¿ya? Porque ocupa la palabra aborrecer acá en el texto, es porque la Biblia no es silenciosa acerca de este tema. Incluso vemos, tenía un sinfín de versos acerca del tema de aborrecer, lo cual por asunto de tiempo no lo voy a hacer. Pero para empezar, la Biblia dice que el mundo inconverso, no regenerado, que no ha sido salvo por el Señor, la persona simple que no ha tenido esta transformación en su vida, donde Dios viene y mora dentro de sí, dice que el mundo por naturaleza es uno que aborrece. Mateo 5, 43, 44 dice: ¿qué diferencia hay entre ti y el gentil o el mundo si tú amas a tus amigos y aborreces a tus enemigos? Así hace todo el mundo. Es parte de la esencia humana aborrecer a aquella gente que nos cae mal o que se nos ha atravesado. Ahora, el texto acá está diciendo que ese es el patrón del mundo. Además, la Biblia habla acerca de aborrecer al prójimo, ¿ya? Mateo 10, 22, Mateo 24, 9 dice que el mundo no solamente aborrece por naturaleza, pero ellos van a aborrecer a los verdaderos creyentes, a los apóstoles, a los discípulos de Cristo, a aquellos que son enviados, a aquellos que están haciendo el cambio en este mundo. Ahora, si el mundo está aborreciendo y no está aborreciendo a los creyentes, y los creyentes son objeto de aquel aborrecimiento, entonces nosotros tenemos que darle el peso de estas palabras. ¿Qué son estos? ¿Quieres ser parte del mundo? ¿O quieres ser parte del plan de Dios, de la familia de Dios, del reino de Dios?
Y si tú quieres ser de parte del reino de Dios, tú vas a ser aborrecido. Entonces tienes que autoanalizar, ¿estás tú implementando el aborrecer o no? Porque el texto claramente está diciendo que tú no puedes amar a Dios, y vamos a estar viendo eso en capítulos 3 y 4, que no puedes amar a Dios que no has visto, o sea, amarlo y aborrecer a tu hermano. ¿Por qué? ¿Cómo puedes amar a alguien que no has conocido, a alguien que no has visto, mientras aquellos que sí estás viendo, que son parte de la familia de Dios, estás aborreciendo? Además, dice que es descripción de un obrero de Dios el ser aborrecido, Juan 15, 18, 19. Y Jesús lo menciona varias veces, lo dice claramente, que es una actitud de una persona no salva. Ahora, no estoy diciendo si es que tú has aborrecido, o si que tú estás aborreciendo a alguien, o si tú estás teniendo un conflicto con alguien, no eres salvo. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es, esa es una expresión de lo que hace el mundo. No es una expresión de lo que hace alguien que está cercana a Dios. Ahora, tienes que analizar y tienes que autorreflexionar en este momento y ver con quién te quieres identificar. Ahora, hay que entender lo que significa la palabra aborrecer según la Biblia, porque uno podría decir en este momento, bueno, yo no soy culpable porque yo no he odiado a nadie. Yo no he ido tras nadie, no he matado a alguien, pero la palabra que se ve en la Biblia, ya, de aborrecer, si vamos a tener una armonía de cómo se ocupa esta palabra según otros textos, vemos dos incidentes bastante claros de cómo se ocupa la palabra aborrecer. Para empezar, vemos en el caso de Jehová con dos hijos de Isaac, que son Esaú y Jacob. Y la Biblia dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, y esto fue antes que ellos nacieran. O sea, no eran sus acciones que trajeron aquella actitud de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa no que Dios removió una bendición actual de su vida, porque tanto Esaú como Jacob fueron bendecidos por Dios. Pero lo que significa es que Dios eligió a uno para seguir la línea de Cristo y no eligió el otro. Entonces la palabra aborrecer tiene más que ver con una elección de cómo yo interactúo con personas, de priorizarlos o no, que un tema de odiarlos o no. Además, Jesús habla acerca de aquellos que quieren ser seguidores de Jesús, sus discípulos. Jesús dice claramente que el que va a ser un seguidor de Cristo debe, ¿qué cosa? Aborrecer a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos. Entonces uno se hace la pregunta, ¿acaso la Biblia nos dice que hay que respetar a nuestros padres y amarlos? ¿Acaso se ve una discrepancia o una contradicción en la Biblia? Y la respuesta es no, obviamente no. Jesús quería recalcar un punto importante. Y lo que estaba recalcando era que nuestro amor hacia el Padre, nuestro amor hacia Cristo, debería ser mayor en elegirlo, seguirlo a Él, antes de que a cualquier otra persona en nuestras vidas. Y de nuevo, eso no va con el tema que yo voy a odiar a mis padres, porque la Biblia no enseña eso, sino está hablando acerca de quién vas a poner primero en tu vida. Y acá está diciendo que aborrecer es poner como algo marginal, algo secundario a tu hermano en la fe. Y acá está hablando específicamente a la familia de la fe. Entonces acá vemos una gran importancia, un obstáculo a nuestro progreso en el camino del Señor, a nuestro gozo que vamos a tener completamente en el camino de Él, en lo que va a ser logrando las metas que Dios tiene para nosotros, es cuando nosotros dejamos rencor en nuestra vida, hacer un obstáculo que nosotros pongamos de lado a nuestra familia de la fe. Nosotros deberíamos amar a los creyentes. Debemos amar a nuestra familia de nuestra iglesia local. Debemos amar a aquellos que están sirviendo al lado de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos van en el mismo barco que nosotros, están yendo a la misma ruta, al mismo destino. Vamos a pasar eternidad con ellos, nos guste o no. Vamos a estar en el mismo nivel de regeneración espiritual que con el mundo inconverso. Nosotros entre hermanos, ¿ya? Y esto es triste cuando se ve una división dentro de una iglesia. Estamos en el mismo nivel de regeneración espiritual. No estamos abajo, estamos arriba.
Y en esa regeneración debemos entender que estamos en el mismo equipo y finalmente estamos obrando por lo mismo. Ahora, algunos textos que hablan acerca de este tema fuera de lo que escribe Juan. Vemos en 2 Corintios 2:11 cuando Pablo dice: yo perdono a los que ustedes perdonan porque no voy a dejar que Satanás gane ventaja en nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones. Y las maquinaciones que se están hablando en este texto es el uso, el implemento, la raíz de rencor. Entonces hay que trabajar, ¿ya? Puede ser alguien hace 10 años atrás, puede ser alguien hace 20 años atrás, puede ser alguien que recientemente te ha ofendido. Mantenga las cuentas claras. No hay nada más fuerte en una congregación, sea en la de Altos Pisos o aquellos que están escuchando afuera en otras congregaciones. No hay iglesia más fuerte que una iglesia que se ame y que sea unida. Además, Salmos 133:1. Ya se escribió una canción basada en este salmo. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos justos en armonía. Tenemos que entender que es hermoso una familia feliz. Cuando yo tengo mis 3 hijas viajando, ya hemos viajado mucho, hemos viajado hasta ahora unos 14.000 kilómetros en un mes. Y en toda esta trayectoria hemos tenido momentos bonitos, hemos tenido momentos medios, hemos tenido momentos de cansancio, pero los peores de todo es cuando las 3 niñas están detrás de nosotros y están peleando. No, esto es mío, no mires por la ventana, que esta es mi ventana, que este es mi DVD, que esta es mi cosa, que este es mi juguete, que este es mi tablet, o lo que sea. Como padres nosotros amamos cuando hay armonía. No hay mejores fotos cuando están mis 3 niñas juntas, sonriéndose. No hay mejores momentos que se dan besos entre las 3. Y lo mismo está hablando el salmista acá. Y lo mismo está diciendo Dios. Primer obstáculo entonces a nuestro progreso es rencor. El segundo vemos en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. La palabra de Dios continúa en este segundo elemento. Y dice lo siguiente la palabra de Dios: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escribido a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora, el segundo obstáculo que yo hablaría en este momento acerca de nuestro progreso, ya primero es rencor entre la familia espiritual, el segundo sería tiempo. Tiempo. Uno de los obstáculos más grandes que vemos en el ministerio, como un pastor hablando, o podríamos hablar de otros pastores también, es la frustración que tenemos con el progreso de la obra de Dios. Madurar toma tiempo. Y he conocido muchas veces cuando hablo con gente nueva o gente que está interesada en el ministerio o un sinfín de personas que están recién comenzando, una frustración grande que ellos tienen como pastores nuevos con el proceso de esperar para tener fruto. O sea, la iglesia sigue pequeña en cantidades y uno dice: ¿pero por qué, Señor, no me has dado más? O la frustración de ver que la gente que ya está no está aplicando las verdades de Dios. Y dicen en su mente: Señor, ¿hasta cuándo esta persona va a ser burra, ya, porfiada, terca en el progreso de lo que es el caminar cristiano? Señor, ¿hasta cuándo esta persona no va a dejar de ser rebelde? ¿Hasta cuándo esta persona no va a dejar de pecar en este pecado en específico? ¿O hasta cuándo no va a dejar sus malos hábitos? ¿O hasta cuándo no va a crecer? ¿Hasta cuándo no va a venir a más de un servicio por mes? Etcétera. Y muchas veces nosotros podemos tener esa frustración como líderes diciendo: pero si es que las personas pudieran aplicar estas verdades tan maravillosas. Ahora, un error común que he escuchado en círculos cercanos y locales, y lo he visto también en otras áreas también, es cuando gente me dice en su molestia que si es que no crecen o no acatan o hay rebeldía, es porque verdaderamente no han aceptado al Señor. Ahora, a mí me molesta eso. Yo sé que no toda la persona que hace una oración
va a ser salva. ¿Ya? No creo en lo que es una fácil creencia, 1, 2, 3, eres salvo, sino es un milagro de Dios, es una conversión y va a traer resultados. Pero creo que muchas veces hay un error erróneo, o hay un enfoque erróneo, disculpe, en lo que es enfocándose haciendo la obra del Espíritu Santo. Y me explico. Mucha gente que toma ministerios tiene el error son plantadores de iglesias que están tratando de amar a Dios. Cuando nuestro enfoque debía ser amadores de Dios que están tratando de comenzar una iglesia. Y eso me ocurrió a mí, ha ocurrido a muchísimas personas, donde su enfoque es: voy a plantar esta iglesia y me voy a asegurar que esto crezca, y voy a tener este programa, y voy a tener este plan, y voy a tener esta estructura, y voy a tener esta filosofía, y voy a tener estas metas, y todas esas cosas pueden ser buenas. Pero todo eso es secundario. Cuando nosotros ponemos nuestro énfasis en yo amo a Dios primero y todo lo demás viene como algo secundario, suelto realmente lo que son los resultados. Dejo que Dios lo traiga. Cuando yo amo a Dios y estoy tratando de plantar una iglesia, ya a mí no me va a importar traer el resultado. Voy a dejar que el Espíritu Santo obre por sí mismo. Y acá hay otro error que muchas veces ocurre. Muchas veces nosotros traemos culpa sobre personas y así motivamos a la persona a través de culpa o a través de temor de lograr la obra de Dios. Ahora, ¿por qué son malas enfoques eso? Porque el día en que tú dejes de traer culpa o temor, digamos que si tú te mueres o tú te mudas o aquella persona se muda, toda su estructura va a caer por el drenaje. Pero si tú enseñas a alguien a amar a Dios de corazón y hacerlo porque a ti te nace de adentro, no importa si estás en tu casa, si estás en tu iglesia o en la iglesia de otra persona, o si aquella persona se va, esa persona va a seguir. ¿Por qué? Porque le nació del corazón. Lo mismo con los niños. Si tú le das una corrección a tu niño donde le va a doler por sacarse algo de bajo un 7, cuando torne 18 se va de la casa, nunca más va a estudiar. Pero si tú le enseñas y le inculcas al niño que él quiere de su naturaleza querer crecer y sacarse buenas notas, cuando crezca le va a seguir ese entusiasmo. ¿Por qué? Porque no fue una motivación negativa, sino fue una motivación positiva. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Autoanálisis. Yo le haría la pregunta a aquella gente que son duras. Si es que ellos han dejado de pecar ahora. Si aquellas personas que dicen, no, siguen en su pecado, entonces no pueden ser salvos, yo hago la pregunta, ¿quién acá está sin pecado? Porque Jesús mismo, cuando la mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio, fue traído tras Jesús, o enfrente de Jesús, y dijeron, la ley nos dice esto. Ella no convertía, a matarla. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús dijo, ya, el que sea inocente que tire la primera piedra. Y nadie, desde el más viejo hasta el más joven, se fue. Y Jesús tampoco la castigó, ni la maltrató, ni la mató. ¿Por qué? Porque Él vino para salvar y rescatar. Si tú sigues en un pecado que sea, eres hipócrita si que estás condenando a otra persona. La obra de juicio viene de parte de Jehová, de Cristo. Ahora, no estoy diciendo que debemos permitir o fomentar o decir que está bien pecar. No, pecar es pecado, es malo, es caer de lo que es el plan y la voluntad de Dios. Pero lo que estoy diciendo es tener gracia en la manera de presentarlo. Por eso nuestro lema como iglesia es hablando la verdad. ¿Pero hablando la verdad en qué? En amor. Podemos decir toda la verdad en el mundo, pero si no hay amor tras ello, vamos a ser inútiles en cambiar este mundo con el Evangelio de Cristo. Número 2, ¿ya? ¿Qué tan rápido nosotros fuimos en cambiar nuestra forma de ser? En este tema de si es que ellos no han cambiado hasta ahora, no son salvos, ¿ya? Y la otra pregunta es, ¿fue un proceso largo o corto el que tú hayas madurado? Porque cada persona es diferente. Yo tengo 3 hijas. Cada una de mis hijas maduraron de un progreso diferente. Cada una habló a una
etapas diferentes de su vida. No todos hablaron en el mismo mes, en el mismo día, no dijeron las mismas palabras. ¿Ya? No todas empezaron a caminar el mismo día. No todos dejaron de tomar leche el mismo día. No todos dejaron del chupete el mismo día. No todas dejaron de llorar cuando fueron al colegio al mismo día. Entonces, cada persona es un individuo y tenemos que entender eso en este progreso, lo que es tiempo. Primeramente, nosotros no nos podemos desmotivar cuando vemos el progreso que sea lento, porque Dios trae el crecimiento. No nos tenemos que rendir, porque mucha gente dice, no, nunca seré como tal persona, nunca lograré aquellas cosas, nunca voy a alcanzar tantas personas, yo me voy a rendir porque es demasiado tarde, ¿ya? Esa habilidad de rendirse va a ser un obstáculo de que logres la meta de Dios. Y aquí lo divide en 3 etapas, este texto. Habla acerca de los niños, de los jóvenes y finalmente de los padres. Los niños, y ya aquellos son los bebés, todos empezamos en el mismo punto. Ellos recién han nacido. ¿Qué tienen ellos como personas que han recibido el perdón de pecado a través de Cristo y han comenzado una relación con el Padre a través de Cristo? ¿Ya? En pocas palabras, esta etapa de niños es cuando aceptamos a Cristo. Es la salvación. Todos comenzamos ahí. Y Pablo Juan en este caso, está escribiendo a este grupo de personas para recalcar: hijitos, es tiempo de crecer. Hijitos, es tiempo de madurar. Hijitos ya han comenzado con la relación con el Padre y han sido redimidos por la sangre de Cristo, han sido comprados, han sido lavados. Ahora es tiempo para el segundo paso, ¿ya? Y ese segundo paso, ya en el orden, no en el que está escrito, sino en el orden lógico de edad, va de niño a ser un adolescente, a ser un joven. Este es un tiempo vigoroso, ¿ya? El niño ha pasado a ser ya un adolescente. Y esto es cuando pasa la prueba. Ahora, en diferentes culturas, sea en África, sea en la isla del Pacífico, sea en Asia y algunas partes acá en América, hay ritos de iniciación donde una persona pasa de ser niño a ser parte del clan o ser parte de la tribu, o pasa de ser niño a ser un adulto. En Chile no está. No hay que pasar un río, no hay que pelear con un lobo, no hay que hacer daño al cuerpo, ¿ya? Se llama graduarse de enseñanza media, 18 años de edad. Esa etapa, ¿ya?, es de pasar de ser niño a ser joven. Y acá está descrito como aquella persona que ha sido victorioso en su caminar en las tentaciones contra el enemigo, donde el enemigo ya no tiene victoria sobre nosotros, no somos ya más esclavos, la Biblia dice en Romanos 6, al pecado, pero ahora estamos viviendo libremente. Somos victoriosos entre lo que es la carne y el espíritu, y va a ser algo continuo, siempre vamos a tener la carne, pero hay un punto definitivo donde tú ves en tu propia vida donde habían cosas que tal vez te controlaban en el pasado que ahora ya no te controlan en la carne y has sido ya victorioso, y es una parte de adolescencia donde ya estás creciendo, ya estás teniendo victoria. El último punto, la última parte de esta parte de madurez, habla acerca de aquellos que son padres. Y acá está hablando acerca de fruto, donde ya, como Pablo en su caso hablaba acerca de que tenía hijos y que él era su padre en la fe, que él había sido instrumental en que aquellas personas hayan casado a Cristo y eran hijos, ya, aunque son hijos de Dios, son copartícipes, coherederos con Cristo. No hay nada místico en Pablo, pero él está hablando de que tuvo fruto en su ministerio. Y de la misma manera, en esta tercera etapa de nosotros, en nuestra vida, nosotros vamos a poder compartir la fe, no vamos a salvar a nadie, Cristo es el que salva. Pero tú vas a ser un padre espiritual de aquella persona cuando alcanza una persona con el Evangelio. Engendrando a estos niños es el producto de que el Evangelio es vivo, real y eficaz en tu vida. Ahora, eso aplicado a nuestra vida, ¿cómo se ve? Nadie en tu comunidad va a querer a aceptar a Cristo si en tu propia vida, ya, digamos, tú estás teniendo problemas matrimoniales y todo el mundo sabe que tienes problemas matrimoniales y hablas con tu vecino acerca de cómo Cristo te cambió tu vida y cómo te arregló tu matrimonio, nunca te va a creer, nunca te va a escuchar porque no hay fruto en tu vida que demuestre un cambio. Y a eso se refiere. Cuando tú eres victorioso sobre el enemigo y tienes fruto que lo demuestre, entonces ahí va a empezar a agarrar a personas que te van a empezar a escuchar, a ver y a seguir en tu caminar cristiano. Y esos son los padres que se refieren acá.
¿ya? Aquellos que han puesto esto en práctica. Entonces, hasta ahora tenemos dos obstáculos, ¿ya? Lo que es rencor y lo que es tiempo. No te rindas. Finalmente, el tercer obstáculo que se ve en este texto lo vemos en versículos 15 al 17, ¿ya? Versículo 15 al 17 del capítulo 2 dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y este es el tercer punto, ya el tercer punto acá. Distracciones. Así de simple. Distracciones. Estas son las cosas que el mundo está buscando. El deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora, ¿qué son estos? ¿Ya? Muchas veces lo escuchamos, lo leemos, pero realmente no podemos establecer dónde caen en categoría. Entonces, los deseos de la carne son aquellas cosas que nuestra carne apetece. Puede ser en el ámbito sexual, puede ser en el ámbito de vicio, puede ser en el ámbito de abusos, puede ser en cualquiera de estas cosas de la carne. Son las cosas que el mundo está buscando. De la misma manera, ya cuando Jesús fue tentado, ¿qué fue lo que dijo Satanás a Jesús? Si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿ya? Come físicamente, y es lo que nuestra carne apetece. El segundo punto, ¿ya? Los deseos de los ojos, ¿ya? Eso es lo que nuestros ojos desean. Está en la parte de avaricia. Es lo que yo quiero adquirir con dinero. Son las aspiraciones, la riqueza, las adquisiciones, las casas, las entretenciones, todas esas cosas, ¿ya? Son los deseos de los ojos, la parte visual. Ahora, en el tema de la avaricia, cuando Jesús fue tentado, ¿se acuerda lo que dijo Satanás? Le dijo: yo te daré todas estas naciones. Todas estas cosas te daré si simplemente te arrodillas y me adoras. Esa es la segunda a nivel de apelación que tiene Satanás. Ya, si tu carne ya no te pide, ya entonces ahora te pide la entretención. Y es interesante que muchas veces nosotros podemos condenar rápidamente lo que son los deseos de la carne, ya la parte sexual, los vicios, lo que sea. Pero cuando viene a el poder adquisitivo, lo que es la avaricia, empezamos a verlo como un mal menos malo, se podría decir. Ahora, Cristo mencionó en el ámbito de nuestras vidas que es imposible, ¿ya?, servir ¿qué cosas? Servir a Dios y a riquezas. Porque o amarás a uno y aborrecerás lo otro, o amarás lo otro y aborrecerás lo uno. En pocas palabras no puedes tener una vida llena de lo que es tus deseos a través de tus fuerzas y los deseos de Dios a través de la fuerza de Dios. Simplemente son tan diferentes como el agua y el aceite, no se juntan. Y esa es un punto importante en el ámbito de distracciones. Escuchamos lo que dijo David acerca de lo que es priorizar en Salmos 27:4. Dice: Él propuso en su corazón diariamente estar en la casa del Señor para contemplar la hermosura de Dios. Lo parafraseé. Él propuso en su corazón diariamente. Ahora, nosotros sabemos que la iglesia son las personas, no es el edificio. También sabemos que nosotros podemos leer la Biblia diariamente en nuestras casas, podemos orar desde nuestra casa. No es necesario ir al edificio, pero hay una importancia que mientras más me envejezco, más le veo su puesto en nuestra vida. Y es la siguiente. Y esto es una convicción personal. Cada vez que la puerta está abierta a una iglesia, de tu iglesia, debería estar ahí. Domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles. Más adelante vamos a estar empezando reunión de varones. Cuando regrese también vamos a estar inculcando el tema de la reunión de damas ya más seguido. Tenemos cosas de los jóvenes, tenemos cosas de niños. ¿Por qué?
Porque las cosas que nosotros llenamos nuestras vidas van a ser las cosas que nosotros vamos a expresar. Si tú añades el tiempo de enseñanza entre esos 3 servicios, no son más de 2 horas. Pero si comparamos eso con el tiempo que pasamos con las otras cosas de nuestra vida, sea el YouTube, sea el Facebook, sea el WhatsApp, sea la tele, sea el cable, sea en películas, y no estoy atacando esas cosas, sino estoy diciendo dónde está la prioridad, dónde está verdaderamente la balanza de aquellas cosas que son verdaderamente importantes para Dios y aquellas cosas que te van a traer un cambio. Bueno, el libro de Hebreos dice que no debemos dejar de congregarnos, no debemos ir en esa dirección, sino habla de la importancia de unirnos. Nosotros cantamos y adoramos a Dios cada vez que nos juntamos, pero además de alabar a Dios tenemos que también ser oyentes, y por eso acá está diciendo los deseos del ojo. Y el tercero es la vanagloria de la vida. Y la vanagloria de la vida está hablando de estatus, está hablando de clase, de apariencia, de honra y honor. Y aunque muchas veces no se ve tan mal como en otras culturas, como lo que sería en Japón, estaba hablando con un misionero en Japón y estaba hablando de la importancia de la imagen que ellos tienen. Ellos no van a aprender un lenguaje y equivocarse ni una vez, prefieren no decir nada que equivocarse. ¿Por qué? Por su honra, por su honor, por su gloria, ¿ya? Pero al mismo tiempo nosotros sí vivimos una sociedad, una cultura de apariencia, donde muchas veces nosotros tenemos que vestirnos de cierta manera, manejar ciertos vehículos, tener el auto de cierta manera, tener la fachada de la casa de la siguiente manera, que nuestros niños sean impecables, porque estamos nosotros promoviendo y viviendo lo que es la apariencia de la vanagloria de esta vida, lo que yo puedo lograr acá arriba. Y esas son cosas que también van en contra de tu progreso. Porque no va a haber gloria siendo un seguidor de Cristo. Así de simple. No va a haber estatus, no va a haber honor, no va a haber exaltación. ¿Por qué? Todo lo que nosotros vivimos es para la exaltación ¿de quién? De Dios, de Cristo. Ahora, en una película de Disney, que tengo que confesar que sí vi, que salió hace poco, había un personaje predominante que vivía por aquella fama. Ahora, esta película, en el ámbito musical, como músico, yo digo, me encanta la parte musical de esta película. Parte teológica es nada más que basura. ¿Ya? No hay nada peor que se podría ver en el ámbito teológico. ¿Ya? Y aquella película es Moana, ya hablando de semidioses, de la madre naturaleza, de lo que es religiones orientales, de cierta manera, lo que es allá en las islas polinésicas, Hawái, cosas de esa índole. ¿Ya? El ámbito ideológico ya no comparto para nada. El ámbito musical, como músico digo, es placentero. Ahora, a donde quiero llegar en esta película de Disney era que el personaje principal, Maui, se unió en esta búsqueda de dejar una piedra de un collar en una montaña por el simple hecho que quería el aplauso de la humanidad, representando realmente el hambre de fama que mucha gente tiene de establecer su nombre, de establecer su gloria. Y todo esto son obstáculos en este ámbito de distracciones que nos distraen de lo que es el plan y la voluntad de Dios para tu vida. Entonces concluimos. Si tú vas a ser victorioso, tienes que, número 1, superar el rencor, perdonar y soltar. Perdonar es simplemente dejar que vuele. Debes además concentrarte de que va a ser un proceso de madurez. En tu propia vida, si tú quieres crecer, tú tienes que hacer el empeño de estudiar, de leer, de escuchar, de orar, de interactuar. Yo he tenido la oportunidad de donde voy, donde conozco gente, interactúo con diferentes pastores que han estado 30 años. Acabo de venir de una conferencia donde el pastor ha estado en esa iglesia 59 años. Yo sigo aprendiendo. Y de él me senté a solamente absorber su conocimiento. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir creciendo como individuo. Quiero seguir creciendo como hijo de Dios. Quiero seguir creciendo como líder. Rencor, madurez y finalmente distracciones. Si tú fracasas en planear estar cerca de Dios,
estás planeando en fracasar, estar con Dios. Y este es un punto importante para nosotros destacar. Que si tú dejas que las distracciones de esta vida te distraigan, te desvíen del plan de Dios, Satanás ya ha ganado la mitad de la batalla en tu vida. Seamos fuertes, continuamos adelante, no nos rindamos. Que el Señor les bendiga.